Hola, buenos días. Buenos días, estudiantes. Van a ir colocando en el chat su nombre, por favor, con la fecha. Bueno, ya sale la fecha, el 21 de agosto. Y hoy día vamos a ir viendo un tema importante. Ayer vimos lo que era la psicología médica, ¿sí? Y hoy día vamos a ver algo de psicopatología. Entonces, vamos a partir por esto que es la psicosis. ¿Qué es la psicosis? Doctora, perdón, ¿tiene que poner fecha? No, está bien, no hay problema. Se graba automáticamente. ¿Ustedes ya han escuchado hablar de este término, psicosis? Sí. ¿Qué es la psicosis? Según lo que tenemos acá, es un síndrome caracterizado por un cambio radical en la personalidad y la distorsión o disminución del sentido de la realidad. Sí, entonces va a haber una variación en lo que es el sentido de la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la película que vieron? Sí, doctora. Profesora, Distorsión. Veía más gentes, ¿no? Y no existía. He perdido la realidad. Entonces van a ver que eso era una patología propia de esto. Bueno, entonces este síndrome está en relación con el trastorno mental primario, con la psicosis funcional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Al momento de funcionar algo está pasando, hay un trastorno. Y dentro de estos trastornos mentales asociados con la aparición de psicosis, tenemos la esquizofrenia, que es lo que han visto con lo que interpretaba Rush Crowell, que se llamaba John, se llamaba, ¿no? Trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, trastornos delirantes, trastornos psicóticos breves, trastornos psicóticos compartidos. Hay diferentes tipos de trastornos psicóticos. Incluso hay una película, no sé si han visto Psicosis o Norman Bates. No, doctora, nunca. Norman, profe, ¿y el trastorno de personalidad es dónde entra? ¿cómo? El trastorno de personalidad es dónde Cambia, o sea, una persona que era normal, que era tranquila, que se crió, que creció normal, empieza a cambiar la personalidad, empieza a cambiar porque tiene episodios de persecución, episodios de grandeza, y en ese sentido él cree que nadie lo quiere y cambia su personalidad, va cambiando él, cree que nadie lo quiere, cree que lo persiguen, dependiendo de qué factores tiene, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos tiene el paciente? Es que, sabe, yo conocí a una persona con trastorno de personalidades y esta chica tenía 4 trastornos de personalidades y yo quedé como, ¿what? Porque no, o sea, un momento estaba bien y de repente no sé qué pasó y que desencadenó varias personalidades de ella. Entonces, no, yo quedé así como que sorprendidísima. Y aparte como que vi cada paso de ella, de sus transformaciones de personalidad y su personalidad eran muy variantes. Porque a inicio se trató como una laguna, porque vio ella como un recuerdo de ella, como que una de sus personalidades era ella, pero con una versión de 13 años. Pero después se encaredó que después tenía otra que era más, como más agresiva, otra que era como un poco más relajada, y que le gustaba andar como amor y paz, mundo, y después estaba ella, después había otra que era como que robaba y cosas así. Sí, puede haber incluso 3, 4 personalidades a la vez en algunos tipos de trastornos. Por eso les digo, en la parte de psicosis hay diferentes tipos de trastornos, no solamente la esquizofrenia. Acá también tenemos trastornos del estado de ánimo.
trastornos depresivo mayor o trastorno afectivo bipolar 1 o 2. Espérame un segundito, por favor. Bueno, dentro de estos trastornos del ánimo están las depresiones, ¿sí? Trastornos depresivos mayores, trastornos depresivos con síntomas psicóticos, trastornos afectivos bipolares con episodios graves o con síntomas psicóticos. Y tal vez acá podría estar lo que decía, ¿no? Las personalidades, está tu compañera, amiga, no sé, ¿no? Que hay algunos síntomas o algunos trastornos psicóticos breves o temporales, porque empieza así. Si ven esta serie de Norman Bates, él empieza con algunos, o desencadena algunas crisis nerviosas, estos episodios, en donde él comete asesinatos y ni él se acuerda. Trata de olvidar y poco a poco va avanzando. Su esquizofrenia empieza a ver cosas diferentes, empieza a tener sentidos diferentes. Es interesante, no sé si pueden verlo, pero bastante bien ya lo explica en Mente Brillante. Esa película lo explica muy bien también lo que es la esquizofrenia. También tenemos otros trastornos de ansiedad por este estrés postraumático con síntomas psicóticos. Por ejemplo, hay gente que sufre un accidente en una flota y después de eso tiene un miedo, no quiere salir, no quiere hacer nada, a veces ni hablan. Y todo esto tiene que ir viendo, bueno, pues el psiquiatra, ¿no? Ustedes identifican al paciente y lo que hacen es la referencia. Ya ellos van a ver cómo tratar médicamente. Y aquí está lo que veíamos, la esquizofrenia, que es lo que tenía John. ¿Por qué se caracterizaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que él veía prácticamente? Porque lo describe muy bien, era una esquizofrenia clásica. O sea, se apoyaba en un amigo, o sea, que tenía, ¿Y cómo pero no era era real. el tipo cognoscitivo de él? ¿Se acuerdan cómo veía los números? Él creía que descifraba códigos. O sea, parece al mismo tiempo, uno está junto con él, está en su mente y como que pareciera verdad. ¿Se acuerdan? Que incluso cree que es llamado a la Casa Blanca, que él puede descifrar mensajes extraterrestres, que tiene una capacidad cognitiva mayor. Sí, era muy inteligente. En la parte afectiva también, ¿no? Él relaciona, no tiene amigos por este mismo hecho. Tenía algunos que lo molestaban y él empieza a ver a un amigo en su cuarto, ¿no? Y él no se daba cuenta que él no era real. Incluso en la película nosotros creemos que es real su amigo de cuarto, ¿no? Parece, él lo describe muy real y se ve que es desde un comienzo por esa, cuando entra a la universidad, por esa necesidad que él tiene de tener a alguien, lo crea, lo imagina, ¿sí? Y en su comportamiento algunos producen desorganización severa del funcionamiento social. Bueno, él pudo sobrellevar, estudió, seguía avanzando, seguía desarrollando, hizo algunas tesis y nadie se daba cuenta. Puede comenzar en la juventud, ¿sí? El riesgo de padecer es del 1%, ¿sí? La prevalencia mundial es 3.8 casos cada 1000 habitantes. Y mayor concentración en clases sociales bajas. ¿Por qué creen que puede hacer mayor concentración en clases sociales bajas? Hola, chicos. Porque estaría más expuesto a impactos. Más estrés, más depresión, la misma carencia, el alcoholismo. La carencia y la vulnerabilidad de la vida de las personas pueden provocar la esquizofrenia o los trastornos depresivos. Todo eso puede coadyuvar, ¿no? Entonces se ve que hay más problemas en las clases sociales bajas, violaciones, tantas cosas escuchamos. Incluso a nosotros nos da miedo ir por la zona sur a veces, o sea, por algunos lugares. Pasa de todo por ese lugar. Es diferente a una clase social un poco más alta, donde el único esfuerzo que tienen que hacer muchos es salir adelante, porque tienen las otras cosas, ¿no?
Entonces pasan quizás otro tipo de situaciones. Nicole, ¿levantaste la mano? Sí, le dicen, una consulta. ¿Los trastornos pueden afectar a una persona, a una mujer embarazada, positivamente o negativa? Por ejemplo, por el sistema, por las hormonas que van a tener durante el embarazo, puede que el trastorno sea más severo o más bien que le pueda regular ¿cómo se llama? Las crisis o algo así. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres embarazadas? Tienen la depresión posparto. Tienen la depresión posparto y a veces algunos no quieren al bebé. Esto se ve mucho, ¿no? Algunas rechazan incluso darles la lactancia materna, extrañan al bebé. Hay una crisis. Obviamente las hormonas juegan una serie de altibajos. Es muy difícil de Doctora, manejar. Dígame. doctora, buenos días, Marcel. disculpe. Quería saber una duda. ¿A qué se debe esa depresión posparto? Bueno, la depresión posparto puede ser a que extrañan uno a lo que está el bebé, porque están tan unidos durante 9 meses y de repente ya no está el bebé ahí, ya no está. Puede ser, o puede ser el cambio que produce en el estilo de vida de la mamá. Es difícil, es duro ser mamá dependiendo si sufre parto o si tiene cesárea, si se complica. Y es hormonal, va a depender de cómo lo tome. Si es primípara, si es primera vez que va a tener un bebé, es cuando más se produce esta depresión postparto, ¿no? Además, depende si el producto es deseado o no es deseado. Si es producto de una violación, peor todavía, ¿no? A veces no sufren este tipo de padecimiento las mamás. Entonces se tiene que enfocar qué tipo de madre es. Hay algunas mamás que año tras año se embarazan o cada 3 años se embarazan porque tienen esa necesidad de tener a un bebé, alguien que dependa de ellos. Tienen un olor tan característico los bebés que uno se engancha. Les digo, personalmente también me pasó. Uno quiere estar con el bebé, quiere sentir su olor y con solo sentir el olor, el aroma del bebé ya es feliz. Entonces, como uno que se volviera adicta a ser madre. Van creciendo los hijos y bueno, quieren otro bebé y quieren otro bebé. Como hay otras mamás que no quieren saber de sus bebés. Creo que esto pasa a veces hasta en los animalitos, ¿no? Entonces es algo normal, pero hay que identificar, porque dependiendo de cómo esté esa mamá, la guía, el tratamiento, la ayuda que se le dé en la parte de ginecología, entonces va a poder llevar bien la atención al bebé, ¿no? Se puede identificar y se lo deriva también al psicólogo, al psiquiatra para que se pueda tratar. Pero sí es totalmente hormonal. Doctor, y otra consulta referente a lo mismo. Muchas gracias. Cuando la mujer ya ha tenido, digamos, 3 partos y en los 3 ha tenido depresión postparto, ¿eso sí se puede dar o Puede no darse, mucho? puede darse porque ya la En mujer, las 3. ponemos que es mayor o que hay más apego. Es que dependiendo de cómo es la persona, cómo es la señora, si es más sensible. No todas las mamás son iguales. Hay algunas que son más rígidas, hay otras que son más sensibles, más buenas. No va a depender de la personalidad de cada niña. Hay mujeres que no quieren ser mamás, solo quieren ser cirujanos o solo quieren ser médicos. Tengo colegas así, entonces, o sea, va a depender de las características de la personalidad de cada mamá. Y sí, podría sufrir, ¿por qué no? Gracias. Entonces, volviendo a la esquizofrenia, que es algo característico que sí o sí van a ver. Por eso es que hay hasta películas de esto. Hay alteraciones de tipo perceptivo, alucinaciones, es lo que él veía, ¿no? Sus amigos, la chiquita, su compañero, auditivas. A veces dicen, ¿y por qué? ¿Por qué has chocado el auto? Es que algo me dijo. ¿Por qué te has lanzado al segundo piso? Es que alguien me ha hablado. Sí, eco del pensamiento, un pensamiento sonoro, todo el tiempo están pensando sobre eso, alucinaciones visuales, somáticas o de persecución. John tenía de persecución, ¿no? ¿Se acuerdan? Él tenía de persecución. Eso es como que clásico en estos pacientes con esquizofrenia, se sienten perseguidos, se sienten inseguros. Pero el mismo tratamiento o sobrellevar la enfermedad tiene que coadyuvar a la familia para poder ver en qué situaciones él se encuentra seguro. ¿Sí?
ideas delirantes, percepciones delirantes. Él soñaba con que se tenía que comunicar con los extraterrestres. Intuición especial y asociaciones individuales como respuesta a una percepción normal. Él cree que todo esto que ve, que todo esto que siente es normal, que esto está pasando. Él asegura, o la persona o el paciente asegura lo que está pasando. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo sería todo esto en un niño? ¿Cómo creen que sería en un niño? Porque esto se dice comienza en la juventud. A veces puede ser, es hereditario también, es genético. Y se han dado de casos de hermanos que han tenido esquizofrenia. Pero ¿qué pasa si padece un niño? Ella ya no puede identificar qué es verdad, qué es mentira, qué lo que está escuchando, lo que está viendo. Y hay casos, en internet van a buscar, hay casos de niñas que tienen esquizofrenia a temprana edad. Y es un poco más preocupante y da pena, ¿no? Que a esa edad estén así. Imagínense a los papás. ¿Cómo ustedes tendrían que tratar con ese tipo de papás si a la niña, aparte de que tiene esquizofrenia, le da una diarrea y llega a su turno? Doutora, ¿Sí? esse é hereditário? ¿Cómo? Esquizofrenia? Pode ¿Sí? passar? É que meu primo, todos os tios se suicidaram por esquizofrenia e uma vez estava dormindo comigo e estava amblando em la noite, disse que estava amblando com uma pessoa. Minha madre crê que vai ter esquizofrenia também. E é só um ninho. Esto eu não sabia que podia passar de família. También. También es. Entonces, todo esto ustedes van a investigar más sobre la esquizofrenia. ¿Les acuerdan que les estoy dando esa tarea? Entonces, experiencias de pasividad. Paciente controlando por agentes externos. En mi cabeza hay pensamientos que no son míos. Despersonalización. Me quitan todo lo que pienso. O sea, él cree que hay algo o sea, siempre se sienten acosados, siempre hay algo que les hace daño, siempre hay algo que los molesta. Yo he podido ver estos tipos de pacientes en el psiquiátrico, ¿no? Hay algunos que, había una que se creía una princesita, otros que sí tienen ideas de persecución, algunos hacen tratamientos o pueden llegar a salir adelante, pero siguen entrando sus compañeros que nos perjudican la clase. Traten de entrar en horario, por favor, porque después se corta la explicación. Dicen, es que muchos en el horario dice que la clase comienza a las 10:20. Pero yo les mando al grupo de WhatsApp con un horario, porque hago mediante el Zoom para tener los 40 minutos de un periodo y después otra reunión con otros. Doctora, pero no tenemos ventana. La suerte que doctora han terminado un poco antes, porque si no, no podemos empezar la clase antes. Entonces pónganse de acuerdo más o menos para que les manden ese horario, puede ser 10:15, 10:30, para que todos entren a esa hora. Doctora, ¿Sí? doctora, buenos días, una consulta, habla Nidia. Tengo entendido que cuando uno sufre de depresión y algunos trastornos, eso se va manifestando de a poco. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen actitudes extrañas o cambios de personalidades de repente. ¿Cómo uno detectar esos cambios? ¿Cómo uno ayudar a esas personas o ayudarse a sí mismo? Claro, o sea, por ejemplo, para que ustedes, digamos que ya son médicos, para que ustedes entren a la residencia médica, ya siendo médicos, tienen que tener una valoración, ¿no? Tiene que haber gente que diga, que certifique que están sanos, ¿sí? Porque no puede ingresar un médico
a la especialidad, a la residencia médica teniendo este tipo de trastornos. Y ha pasado, presentan certificados médicos fraguados, por decirlo así, en el que después tenía este tipo de comportamientos, tenía una personalidad obsesiva compulsiva, y entonces, bueno, esto puede llevar a que tenga problemas durante las rotaciones. Tuvo problemas este residente acosando internas, digamos, y tenía sus trastornos de personalidad que ustedes dicen. Entonces se lo tuvo que sacar porque no podemos en el área de salud tener gente así. Si la gente tiene que ayudar. ¿O ustedes creen que podríamos tener a alguien con esquizofrenia siendo médico? No se puede. Lo mismo pasa con el personaje, ¿no? Ya no podía, lo más que podía hacer era dar clases, pasar sus conocimientos, nada más. Entonces uno se limita, tiene que haber ese tipo de limitación. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro del núcleo familiar? Eso siendo médicos, estando en el área de la salud, es lo que les digo, ¿no? Y si se detecta un médico en la parte ocupacional, dentro de lo que es salud ocupacional, también se va viendo estos aspectos, ¿no? Hay médicos que saben que tienen ya principios de Alzheimer, entonces se van alejando, tienen que retirarse. ¿Por qué? Porque esto conlleva problemas con los pacientes, ¿no? Y dentro del núcleo familiar, bueno, para ustedes ahora ya va a ser un poco más fácil darse cuenta qué es lo que pasa y recurrir siempre al especialista. No, uno no lo va a tratar, un médico general no tiene que agarrarse nunca algo que no sabe, ¿sí? Tiene que referir, sí, tiene que mandarlo al, ya saben que en este caso, si tiene un trastorno de personalidad, no es algo, no es un estrés, una depresión, o van primero al psicólogo, el psicólogo da su informe y indica que vaya a psiquiatría, puede ser ese el paso. O si ustedes como médicos pueden identificar el trastorno, pueden identificar la psicosis y dicen, no, esto es para psiquiatría ya. Tiene que ir, tiene que tratarse o tiene que internarse en algunos casos, porque tampoco vamos a tener a un paciente que puede provocar algún daño o que puede hacerse un daño, ¿no? En el Alzheimer, por ejemplo, o en la esquizofrenia, estando en una casa solo, el paciente puede generar un incendio en la cocina, cualquier cosa. ¿Qué es lo que llega a pasar? ¿Qué es lo que pasa en la película? Casi ahoga a su bebé, ¿se acuerdan? Sí. Casi ahoga a su bebé. Entonces, para evitar este tipo de tragedias, tenía que estar o medicado o tenía que estar internado. O tenía que haber alguien que esté con él 24 horas. Pero ¿qué pasa con John? Es que él logra salir adelante, a pesar de todo, sin la necesidad de la medicina, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. O sea, que logra superar semejante enfermedad. Logra salir adelante. Entonces, no es el caso de muchos, no va a ser el caso de muchos pacientes. Entonces, a veces la familia también necesita estar tranquila. Los internan, chicos. Los internan, hay psiquiátricos. Entonces, va a depender de la valoración psicológica y de la valoración psiquiátrica que tengan. Pero ya ustedes van a hacer una previa valoración y van a decir, este paciente, algo está pasando, ha tenido a su bebé, no le quiere dar el pecho, el bebé llora y llora, no quiere agarrarlo, está pasando algo con la paciente. Entonces la referiré a psicología previamente. El psicólogo hará su parte y dirá, no, pasa psiquiatría, algo más puede pasar. Entonces también puede haber trastornos de desorganización conceptual fragmentaria, ausencia clara de significación. Manifestaciones clínicas, dice. Dentro de la sintomatología negativa que se puede presentar antes de la adolescencia, de forma precoz, como les decía, son el resultado de alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto puede ser probablemente genético o por alguna displasia, alguna desconexión en los circuitos cerebrales relacionados con la modulación afectiva y la cognición. Entonces, hay diferentes tipos de patologías que pueden ir apareciendo en el transcurso de vida de los pacientes. Y eso también tenemos que ir identificando en la consulta de pediatría. ¿Cómo va el niño en el colegio? ¿Cómo va el niño con los compañeritos? ¿Cuál es la relación? Es normal que el niño haga travesuras, ¿no? Pero si un niño es tranquilito, estos trastornos
TDAH que llaman, ¿sí? Hay bastante de eso ahora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y que se los tiene que excluir a estos niños? No, tenemos que incluirlos también dentro de lo que es la parte educativa, tratar se basa más en la inclusión. Por eso es que ahora también hay esta serie de este doctor Shawn Murphy, ¿no? ¿Han visto esa serie? The Good Doctor, que al final Sí, logra salir doctora. adelante Sí. y, o sea, es otro tipo de inteligencia. Eso, Es otro tipo de patología, pero sí, o sea, se trata de incluirlos. En la esquizofrenia es un poco más complicado. Es una patología que si presenta un niño o un adolescente, va por otro lado. ¿Sí? Porque hay un episodio delirante alucinatorio y es responsable de cada cuadro de deterioro. Entonces, trastornos del lenguaje, del pensamiento, disminución de la producción y comunicación verbal. Estos pacientes puede que no se comuniquen, algo está pasando, se tratan de hacer daño, hablan cosas que no son coherentes, ¿sí? No hay iniciativa, no hay energía, no hay, generalmente un adolescente, un niño es pegado a la mamá, pegado al papá, pero no hay este tipo de afectividad. ¿Sí? En la sociabilidad también el retraimiento social. Entonces, así como los médicos estudiamos psicología, los profesores también. Y ellos en el colegio tienen que ir viendo, captando qué es lo que está pasando con cierto estudiante para decir a la familia y que toma las previsiones correctas, ¿no? Es más, cada psicólogo debería tener su médico, cada colegio debería tener su psicólogo y un médico, ¿no? Un médico ocupacional. Entonces puede haber un deterioro cognitivo, falta de introspección también. Ya, estos son más observables en la aparición de los síntomas psicóticos. Entonces, no sé si en su facultad ustedes tienen psicología, apoyo psicológico. ¿Tienen? ¿Ustedes cuentan con universidad? Sí, doctora. ¿Tienen? ¿Y dónde es su consultorio? ¿Es ahí mismo en el campus? ¿Tienen acceso vía virtual? Doctora, yo el año pasado consulté respecto a eso y me contacté con esta persona que es encargada de bienestar estudiantil. Le pregunté si la universidad tenía psicólogo, me dijo que sí, ayuda psicológica. Y le pregunté, y me dijo que él prestaba atención psicológica a los alumnos. Y le pregunté que cuál era su consultorio y me dijo que era ahí mismo en la oficina donde atiende. Sí, porque... Doctor está ahí en el bienestar estudiantil. ¿Perdón? Él está ahí en el bienestar estudiantil. No me acuerdo su nombre, pero es un hombre que tiene su cabello blanco y está siempre en bienestar estudiantil. Ya. Entonces, sí tenemos ese apoyo. Sí, en mi facultad me acuerdo que si teníamos algún problema, teníamos que ir, hablar, conversar, porque como estudiantes de medicina creen que no tenemos problemas. ¿Tenemos o no? Tenemos algunos problemas, los deprimimos también. Ir al psicólogo debería ser como ir al dentista, ¿no? Una revisión anual por lo menos. Sí, no es pecado ir al psicólogo, ir al psiquiatra. A veces tenemos la necesidad. Y en esta pandemia más todavía, nuestros padres, ¿cómo se las estarán aguantando, no? Necesitan, les da sus crisis de ansiedad. A mi suegra le da sus crisis de ansiedad. Entonces ya tiene que ir a la psicóloga. Ha mejorado bastante, porque ella puede liberar su miedo que tiene. Obvio, si su hijo es terapista, tiene miedo a que su hijo se enferme y se muera. Su hija trabaja lejos, tienen miedo, nuestros papás tienen miedo, ¿no? Entonces eso también hay que saber sobrellevar en semejante pandemia.
Entonces, ¿qué más pasa pero con los pacientes que tienen esquizofrenia? Dificultad para discriminar la calidad emocional, trastornos de la mímica, de los gestos, interferencia en el pensamiento, bloqueo del pensamiento, trastornos del lenguaje receptivo, leído o escuchado, trastornos del lenguaje expresivo, dificultad para distinguir entre fantasía y realidad, tendencia inmediata a la autorreferencia, visión parcial de los eventos o trastornos en la percepción del propio rostro. Entonces, a veces nosotros podemos creer que tiene Alzheimer, pero puede tener esquizofrenia. Está viendo cosas que no son, o se ha olvidado, y para llegar al diagnóstico, ¿quién nos va a ayudar? Bueno, determinar todos estos síntomas, pero también hacer la referencia adecuada al especialista. Entonces, según dicen, no hay una etiología clara, ¿sí? Puede haber una vulnerabilidad genética, alteraciones del neurodesarrollo, o sea, puede ser en el embarazo, cuando va creciendo, ¿sí? Puede haber algunos ventrículos agrandados, pérdida de simetría normal por disminución del volumen temporal izquierdo o aumento del derecho, alteraciones en orientación de células piramidales. O sea, esto es ya más específico, qué es lo que puede causar la esquizofrenia. Ectopías celulares, área prefrontal, corteza entorrinal, región mesial temporal, lóbulo temporal en la amígdala. Cualquiera de estos lugares puede haber alguna alteración de las células, ¿sí? Hay una hipótesis que en la dopamina también, en el que hay un exceso de neurotransmisores, es secundario una alteración de células glutaminérgicas del núcleo de accumbens. Entonces, todo esto, tanto el neurólogo como el psiquiatra van a trabajar en este tipo de pacientes. Pero en una parte de la historia clínica dice, no, estado de conciencia, está consciente, está orientado. Y a veces de memoria pues, ponemos, no, ni siquiera hemos hablado con el paciente consciente, orientado en las 3 esferas. Ah, y tu paciente había tenido de antecedentes esquizofrenia. ¿Estará consciente? ¿Estará orientado? Tenemos que preguntar, tenemos que indagar. Y si no, también a los familiares. No actuar de memoria. Y pasa con algunos internos en el hospital. Entonces, concentraciones plaquetarias pueden estar aumentadas. También puede haber un papel modulador sobre un sistema nigrostriado dopaminérgico. Si se dan cuenta, la dopamina juega un papel fundamental en esta enfermedad, ¿sí? También puede haber una hipótesis inmunológica. Disminución de las interleuquinas 2, de los receptores de la interleuquina 2 y aumento de los niveles séricos de la interleuquina 6. Esta interleuquina 6, ¿dónde no está? ¿No? Hasta en el COVID está la interleuquina 6. Pacientes nacidos en invierno o primavera, madres con antecedentes de infección viral, pueden que hayan padecido las mamás algún tipo de infección. Hipótesis de la red displásica. Entonces, está todavía en discusión, no se sabe, pero todos estos son los planteamientos que se hacen para que se pueda dar la esquizofrenia. ¿Sí? Aquí también vemos, dice, desconexión funcional entre cortezas, la prefrontal, la dorsolateral, la parietal izquierda. Ustedes ya han llevado neuroanatomía, ¿no? Sí, doctora. Entonces, como que un poco más se ubican qué puede estar pasando. Pero todo esto son hipótesis o son ideas. Incluso decían que estos grupos antivacunas están en contra porque les podía llevar a producir también algún estado inmunológico, alguna afección inmunológica, poderles llevar incluso hasta la esquizofrenia. Y hay gente que no quiere vacunar a sus hijos. Pero con lo que estamos pasando es evidente que a veces necesitamos las vacunas para poder vivir, para poder sobrevivir, para no extinguirnos, porque si no las enfermedades y los virus van a acabar con nosotros. ¿Y qué tan cierto sea esto que las vacunas van a hacer daño? No sé. Incluso no sé si han escuchado de que no, en las vacunas van a colocar chips y no sé qué, ya se están inventando, ¿no? ¿Pudieron escuchar esos comentarios? Sí, doctora.
¿Qué De los opinan masitas. de los masistas? ¿Qué opinan al respecto? ¿Tanta plata hay para colocar un microchip o algunas sustancias en las vacunas que puedan controlar nuestra mente? O sea, imagínense a lo que llegan. Ahora, ¿qué perfil creen que tenga Evo Morales? Vamos a ir viendo. Es complicado, pero sí es un paciente psiquiátrico, definitivamente. No es una persona normal. ¿Por qué, doctora? Ustedes van a ir viendo. Sí, vamos a ir describiendo algunos rasgos de personalidades y demás. Me van a decir si están de acuerdo o no. Hitler, por ejemplo, ¿creen que era normal? No. No, incluso se ha suicidado. Supuestamente. Supuestamente, tal vez sigue vivo, ¿no? Lo más probable. Creo. Arrancó al Paraguay. ¿Sí? Entonces, aquí, este es el CIE 10, ahora ya hay un CIE 11, ¿sí? ¿Qué es el CIE 11? Es como un compendio en el que hay criterios para diagnósticos de las diferentes enfermedades. Y según el CIE 10 dice, por lo menos uno de los síntomas del apartado 1 o por lo menos 2 signos o síntomas del apartado 2 deben estar presentes durante un periodo de un mes para que se pueda diagnosticar como esquizofrenia. ¿Qué es lo que dice? El apartado 1, por lo menos 2 signos. Ideas delirantes de pasividad, influencia o control, alucinaciones, eco, inserción, robo, difusión del pensamiento, ideas delirantes imposibles que no son propias de la cultura, alucinaciones acompañadas de ideas delirantes, neologismos, interceptación o bloqueo del curso del pensamiento, conducta catatónica, síntomas negativos, apatía, embotamiento, pobreza del pensamiento, ¿sí? Y ahí también nos da en el grupo 2 criterios de exclusión. Exclusión de un trastorno del ánimo o esquizoafectivo, ¿sí? Puede que sea solamente un trastorno por un tiempo. Criterios para un episodio de trastornos del estado de ánimo no deben estar presentes durante un sustancial periodo del trastorno. Exclusión de abuso de drogas o enfermedad médica general. El trastorno no es inducido por abuso de sustancias o enfermedad médica general. Entonces, si ven, tenemos que tener sí o sí por lo menos 2 signos o síntomas del apartado, ¿sí? Para poder diagnosticar, y esto según el CIE 10. Y al hacer la historia clínica nos vamos a poder recabar estos datos importantes. Entonces, ¿qué tipos subclínicos tuviéramos? ¿Sí? Paranoide, catatónico, hebefrénico, simple, indiferenciado y residual. ¿Ya? Ya se va a cortar la clase, voy a programar, entramos y continuamos hablando sobre esto. ¿Está bien? Ya, doctora. Les voy a mandar la invitación, voy a grabar esta clase.